tenemos ahora con nosotros Usted está escuchando los podcasts de CAN. España. Tenemos con nosotros a Tony Cantó. Shalom, CAN, ¿cómo estás? Radio Nacional de Israel. Buenos días desde aquí, desde España. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días, Shalom. Tony, te Buenos saluda aquí Ofer, está conmigo mi compañera Roxana y le recordamos a nuestros oyentes el motivo antes de empezar a hablar con Tony Cantó, por qué le tenemos hoy aquí con nosotros, y es que hizo un alegato en el Parlamento Autonómico de Valencia en defensa de Israel, y nos gustaría, Tony, que nos aclararas antes de entrar en materia. Tony Cantó, diputado de Ciudadanos en el Parlamento Autonómico Valenciano, disculpa que no lo mencioné. ¿Por qué se produjo este debate? ¿Qué llevó a que se hablara de Israel en un debate en el Parlamento de Valencia? Bueno, por desgracia, la izquierda española y el nacionalismo, los partidos nacionalistas españoles, a menudo, no solamente en el Parlamento de la Comunidad Valenciana, sino en diversos ayuntamientos, se empeñan en hacer declaraciones en contra de Israel. Yo creo que esto es muy peligroso. Estamos muy acostumbrados, por desgracia, desde hace mucho tiempo, a escuchar este discurso antijudío por parte de la extrema derecha, pero por desgracia, desde hace ya bastantes años, la extrema izquierda y el nacionalismo se ha apuntado a este discurso de odio, a este discurso racista y a veces enmascarado en formas de antisionismo o en declaraciones hasta en ayuntamientos chiquititos y en apoyo a un régimen como el de Palestina, siempre terminan pues haciendo una crítica absolutamente injusta y además llamando al boicot, al bloqueo contra Israel, o asociando al Estado de Israel palabras tan injustas como las de apartheid el otro día, que es lo que se dijo en las Cortes. Estábamos hablando de un tema completamente distinto, estábamos hablando de agricultura, imagínese, y yo tuve que aprovechar mi intervención como portavoz que soy de mi partido para intentar rechazar las palabras de esta mujer que las hizo y que forma parte del partido protocomunista de Podemos, ¿no? Bolivariano de Podemos en España. ¿Podría, para nuestros oyentes, que quizás no todos lo escucharon, contarnos cuáles fueron sus argumentos, cuál fue su respuesta a este planteo de esta mujer que usted mencionaba? Bueno, yo le dije que podía sentirse muy afortunada porque un discurso como ese no lo podría haber hecho en los países que defiende, no lo podría haber hecho en Palestina o no lo podría haber hecho, por ejemplo, en otro país que defiende su líder, Pablo Iglesias, que lleva aquí una televisión en España que está financiada por Irán. Y yo le recordaba que un discurso como ese en Palestina o en Irán, ella tenía todas las papeletas por acabar apedreada por varias razones. Una es por hacerla sin velo, mujer hablando de política y sin velo. La segunda sería por criticar abiertamente a una dictadura religiosa. Y bueno, un poco le explicaba que sin embargo, y por supuesto también le decía, porque hay miembros de su partido que son abiertamente LGTBI, homosexuales, y le explicaba que yo ni sé ni me importa si ella tiene esa u otra orientación sexual, pero que desde luego si la tuviera podría acabar lanzada desde un 10º piso, como hemos visto por desgracia en este tipo de regímenes. Y yo lo que le decía era que me parecía absolutamente reprochable que hagan los ataques que hacen a la única democracia que hay en toda aquella zona, ¿no? Y eso fue más o menos lo que le dije en mi intervención. Uh-huh. Señor Cantó, además, usted en la intervención se refería precisamente a esta libertad de expresión que hay en Israel, en el Parlamento israelí, se refería a usted, y de hecho justamente se refería a esta palabra, el apartheid que denuncian, y nosotros queríamos remarcar, de hecho, en nuestro programa, una diputada de izquierda, sionista israelí, criticaba lo que ella considera el apartheid en Hebrón, en la colonia judía de Hebrón, en la margen occidental, lo que demuestra que obviamente en Israel también hay voces críticas y hay percepciones diferentes, ¿no? Mi pregunta es, señor Cantó, ¿es imposible debatir sobre Israel viendo los matices, los diferentes lados que hay de esta moneda sin esta visión tan radical que hay desde la extrema izquierda o desde la extrema derecha? Parece que no se puede hablar sobre Israel o los judíos con un poco de cordura.
Bueno, yo estoy peleando porque eso no sea así. A mí lo que también les decía al principio que me preocupó especialmente el otro día fue no ya ver a Podemos, a la extrema izquierda, haciendo ese discurso o ver cómo le apoyaban y le aplaudían rabiosamente el nacionalismo de izquierdas también, aunque para mí el nacionalismo siempre es de derechas, pero en fin, ver cómo le apoyaba Compromís, que es el partido nacionalista que hay aquí en la Comunidad Valenciana. A mí lo que me preocupaba realmente era ver cómo muchos miembros del Partido Socialista Obrero Español, un partido que ha sido esencial y forma parte de la izquierda española, pero esencial en qué comportamiento tuvo durante la transición de la dictadura a la democracia. Lo que me entristece es ver cómo el Partido Socialista, que por cierto tiene grandes figuras judías entre sus integrantes en la época también de la transición y de los primeros años de la democracia, ver cómo un partido como el Partido Socialista aplaudía el discurso de Podemos y el discurso de Compromís durante esa sesión del Congreso del Parlamento Valenciano. Y también lo dije, que me parece realmente preocupante ver cómo la deriva del Partido Socialista que se va extremando cada vez más. Uh-huh. ¿Qué otros conflictos o qué otros países son cuestionados o se pide un boicot si es que esto sucede en este Parlamento en particular o en otros en España? Por parte de la izquierda y del nacionalismo, ninguno. Fíjese usted, el único boicot que yo he escuchado están un poco en la onda de lo del BDS, ¿no? Que se presenta también en muchos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, de toda España, debo decir. Pero bueno, un partido como el nuestro, democrático, y que os valora de forma justa, estamos siempre pendientes para intentar plantar cara a esos boicots allá donde la izquierda quiere llevarlos a cabo. Y yo, como formo parte de un partido aquí en la Comunidad Valenciana que incluso tiene responsabilidades de gobierno en algunos ayuntamientos o en un órgano importante provincial como la Diputación de Alicante, lo que siempre digo es que debemos procurar hacer frente al relato que intenta colocar la izquierda continuamente, simplista, además de poner a la gente de Israel como si fuera el demonio y a los palestinos como si fueran los angelitos de esta historia. Y luego, además, creemos que lo importante es crear vías, y esto es lo que he propuesto también y espero que llevemos a cabo tarde o temprano, de colaboración entre los lugares donde nosotros gobernamos y vosotros. Por ejemplo, aquel día estábamos hablando de agricultura y yo estoy intentando promover con representantes vuestros aquí en España una colaboración de la Diputación de Alicante en algo tan importante para Alicante como es el agua. Y sé que vuestro país en eso es líder mundial y ha enseñado el camino de cómo se deben hacer las cosas a todos, o también en muchos temas que tienen que ver con investigación y desarrollo. Yo creo que lo que hay que ir haciendo es combatir el relato de estos racistas, porque es lo que son, allá donde lo planteen, y por otro lado lo que hay que hacer es fortalecer las relaciones entre los países democráticos y establecer vías de que nos ayudemos, ¿no? De que colaboremos los unos con los otros. Pues esto es lo que creo que hay que hacer. Hay que batallar el relato que ellos intentan imponer, hay que pelear contra un populismo que intenta volver a meternos a todos en trincheras, en blanco o negro, sin ningún matiz, y sobre todo yo creo que hay que llevar a cabo una labor de colaboración entre los países democráticos y de esta forma poder pasar por encima de todas estas manipulaciones, ¿no? Señor Cantó, hay un elemento interesante que mencionaba al principio de la charla con nosotros y se refería a este antijudaísmo, antisemitismo clásico procedente de la extrema derecha, y del otro lado del panorama político, lo que usted está haciendo referencia aquí en la entrevista, de esa crítica a Israel por parte de la izquierda, en este caso valenciana o española, y lo que es cierto es que desde estos sectores a veces se alega un mensaje tipo, no, esto no es antisemitismo, es antisionismo, pero nosotros no somos antisemitas, ¿no? No tenemos nada en contra de los judíos, pero lo cierto es que muchas veces y con mucha facilidad este mensaje o esta crítica pasa la raya y obviamente tiene tintes descaradamente antijudíos. ¿Qué les dices? ¿Qué les respondes cuando te dicen, no, nosotros somos solo antisionistas? Bueno, la verdad es que es una manipulación, no es antisionismo lo que yo viví el otro día en las Cortes Valencianas, es antijudaísmo descaradamente, es de nuevo los polos opuestos se tocan, ¿no? Es de nuevo el odio antijudío y la ceguera que te produce la ideología a base de no solamente
criticar o demonizar un régimen absolutamente democrático y, como decía yo el otro día, el único de la zona, como el de vuestro país, sino idealizar otros, ¿no? A mí me parece mentira como la izquierda en general, y en esto no solamente es España, es Europa, ha hecho un doble rasero total para atacar a unas dictaduras de derechas que merecían el ataque, la española sin ir más lejos, pero sin embargo ha mirado con una mirada completamente distinta y aprobadora a dictaduras comunistas que durante muchísimo tiempo y todavía hoy siguen siendo vistas con simpatía, como si el comunismo no fuera un fenómeno que se puede asociar perfectamente a Hitler, ¿no? A lo que fue el nazismo. Yo creo que ambos son responsables del desastre más grande. Por supuesto, vosotros tenéis encima el desastre que yo creo que en la historia de la humanidad es más salvaje, pero a nivel de cómo fueron las consecuencias y cuáles fueron las pérdidas humanas y el hambre que produjeron allá donde han gobernado, el comunismo y el nazismo están exactamente a la misma altura. Sin embargo, es curioso como vemos todavía algunos partidos democráticos, en teoría, habría que ver lo que hacen si algún día llegan a gobernar, o si no que se lo pregunten a los venezolanos, por ejemplo, que llevan en sus banderas actualmente la hoz y el martillo con una absoluta naturalidad en Europa, cuando si fuese en el lado contrario y viéramos la bandera o la esvástica nazi, todo el mundo sí que se llevaría las manos a la cabeza, ¿no? Ese doble rasero a mí me llama mucho la atención en Europa. ¿Qué costo político tiene para usted el haberse posicionado tan abiertamente y tan en forma tan que no deja lugar a dudas del lado de Israel en un panorama político donde usted nos habla de la extrema derecha, la extrema izquierda, los extremos que se tocan contra Israel? ¿Qué costo político o quizás incluso social tiene esto para usted? Bueno, yo pertenezco a un partido que está en el centro, digamos, del panorama político español. Digamos que a mi derecha tengo partidos como el Partido Popular, que es, digamos, la gran fuerza de la derecha española, y un nuevo movimiento de más derecha, más extremo, que sería el de Vox. Y a mi izquierda tengo, por un lado, al Partido Socialista, que es el que digo que se está extremando preocupadamente, y a Podemos, ¿no? Y a los nacionalismos. Nosotros estamos en el centro, y lo que nos produce esto es que enseguida la izquierda lo que nos dice es que estamos directamente en la extrema derecha. Cuando yo hago una defensa como la que hago el otro día en el Parlamento Valenciano, de lo que se me acusa desde la izquierda es de la extrema derecha. Yo, además de eso, soy una persona un poco peculiar, porque yo soy actor. Yo he llevado a cabo mi carrera durante 30 años antes de entrar en política como un actor más o menos conocido en mi país, ¿no? Porque he hecho infinidad de series de televisión, películas. Diría y que obras de teatro. Mucho más que menos. Bueno, y eso también es curioso, ¿no? Porque en la intelectualidad, en la cultura de mi país, pero también de Europa y en general de muchas partes, desde el arte, desde la cultura, cualquier mensaje que no sea abiertamente de izquierdas e incluso nacionalista muchas veces paga un precio. Y sí, es cierto, a nosotros por posicionamientos como este, por estar en contra del nacionalismo, directamente se nos llama fascistas en España, cuando somos un partido de centro, o a mí y a algunos pocos más artistas en mi país, si hacemos este tipo de declaraciones, prácticamente se nos tacha de la lista. Sí, esto es así. Usted hablaba de cooperación, ¿no? Una cooperación con Israel que podría, por lo menos, llenar huecos de información que al parecer le falta a cierta gente. ¿En qué aspectos, en qué rubros le gustaría a usted que España e Israel se acercaran y colaboraran? Pues mire, voy a hablarle en clave valenciana. El otro día en el discurso hablé de cómo desde la agricultura valenciana, porque en algunos lugares tenemos graves problemas con el agua, sufrimos un estrés hídrico, un déficit hídrico en las provincias españolas de Alicante, de Murcia y de Almería sobre todo, que hace que tengamos que actualizarnos mucho en tecnología, y vosotros estáis haciendo un manejo de un recurso tan importante como el agua absolutamente ejemplar y moderno, ¿no? Y yo creo que estaría bien que estableciéramos vías de comunicación para aprender los unos de los otros. Pero, por ejemplo, también hablaba el otro día en el discurso de cómo el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, el IVIA,
fue en el pasado un instituto absolutamente de primera línea y ahora ha ido decayendo, ¿no? Y sin embargo vosotros tenéis un instituto de investigaciones agrarias cuyo nombre ahora mismo, me vas a disculpar, pero no recuerdo, que es visto como Vulcani. un ejemplo a nivel mundial, porque no solamente está en primer lugar, sino que ni siquiera necesita de dinero público, porque con todo lo que patenta, tiene de sobra para pagarse a su propia existencia y aún así generar ingresos. En biomedicina, que estamos intentando avanzar en la Comunidad Valenciana, en todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo, creo que sois un país absolutamente ejemplar. Por supuesto, en muchas cosas que tienen que ver con la seguridad, porque por desgracia habéis y seguís viviendo en un entorno muy complicado y habéis conseguido ser absolutamente líderes mundiales en todo lo que tiene que ver con eso, en muchos ámbitos. Yo creo que lo fundamental es que los países democráticos aprendemos cada vez más a colaborar y a establecer y a normalizar unas relaciones que hagan que esa sea la mejor forma de pelear contra un relato que quiere imponer la extrema izquierda aquí en España y que a mí me parece muy peligroso. Muy bien, señor Toni Cantó, desde Valencia. Le agradecemos muchísimo esta participación, este diálogo con nosotros aquí en CAN, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Muchas gracias y será hasta la próxima. Shalom. Gracias a vosotros. Shalom, un placer.